Sean todos y todas bienvenidos a este conversatorio web sobre enseñar los derechos humanos a través del cine. Como antesala del curso homónimo que impartirá el profesor Benjamín Rivalla a partir del próximo miércoles 14 de abril aquí con nosotros en Silex. Antes de presentar al entrevistador y al entrevistado, se da la oportunidad para expresar nuestro agrado y la extraordinaria acogida, por supuesto, que siempre hemos tenido, ya que en este seminario tenemos más de 600 inscritos. La dinámica consistirá en una entrevista que hace el profesor Juan Antonio García Amado, el director académico de nosotros, de Silex, que le hará al profesor Rivalla sobre las relaciones entre el cine y la comprensión de los derechos humanos y cómo abordará este tipo de casos en el correspondiente curso. Este es nuestro quinto seminario web gratuito con ocasión de los cursos ofrecidos por Silex. Si desean ver los anteriores, los pueden ver completos en la sección de videos de nuestra página, que es www.si-lex.es. Les recordamos que el conversatorio tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Durante la charla pueden ir consignando sus preguntas mediante el chat y al final tendremos un espacio para responder sus inquietudes. Sin más dilación por mi parte, le cedo la palabra al profesor Juan Antonio García Amado, catedrático en Filosofía del Derecho de la Universidad de León y el director académico de nuestra institución, Silex. Profesor, adelante, por favor. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todos los que tienen la amabilidad de escucharnos y un saludo muy en particular para Benjamín Rivalla. Benjamín Rivalla es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo y yo acabo de mencionar muchas cosas que para mí tienen un significado muy hondo y que me dan mucha emoción. La Universidad de Oviedo fue la universidad donde yo me formé, donde hice mi carrera y donde me hice profesor. Fue la universidad donde tuve en mis primeros años, tal vez en el primero o segundo curso que allá dicté, a un estudiante llamado Benjamín Rivalla. Fue la universidad donde tuvimos nuestras primeras conversaciones y él me contaba, éramos jóvenes los dos entonces y sobre todo él, él me contaba pues su sueño de ser profesor de filosofía del derecho. Creo que iba huyendo un poquito de la abogacía porque él es muy bueno para hablar de la práctica jurídica, pero yo no sé qué tal la practicaba. Y después, pues ahí comenzó nuestra relación académica, él empezó la elaboración de su tesis doctoral y nuestros caminos empezaron a cruzarse porque al poco él se fue a la Universidad del León y yo seguí en la de Oviedo. Y cuando yo obtuve mi cátedra en la Universidad de León, él retornó a Oviedo. Y entonces cualquiera puede entender ya la razón por la que nos queremos tanto, apenas hemos coincidido. Entonces somos pues como una pareja de las de antes que se aman mientras se mantengan viajando. Las de antes, digo, las de ahora no tengo ni idea de cómo serán y mejor a Benjamín no le pregunto. Bueno, y entonces así fue transcurriendo la vida y ahora un poquito más en serio, aunque todo lo de antes era cierto, pues es una alegría enorme tener a Benjamín Rivalla con nosotros aquí hoy en este seminario y sobre todo contar con él para ese curso sobre enseñar los derechos humanos desde el cine, porque considero en verdad que muy pocas personas en nuestro mundo, tal vez ninguna, está tan capacitada como Benjamín para hablar de esa temática, porque siempre se ha interesado y trabajado en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y es un grandísimo especialista y un auténtico apasionado por lo que tenga que ver con el cine en general y con la relación entre derecho y cine en particular. Son muchas y aquí no las vamos a enumerar sus publicaciones en la materia, tal vez vayan saliendo en esta conversación a relucir. Así que creo que se da un conjunto de circunstancias maravillosas que para mí tienen una parte además muy entrañable, ya lo he dicho, sé que para Benjamín también, pero para quienes nos acompañan pues constituyen una fortuna, la fortuna de poder hablar de cine y de poder hablar de derecho y de poder hablar de derechos humanos con una persona
que sabe mucho sobre la materia y que además vive esa materia y vive esas cuestiones con verdadera pasión. Así que qué gusto, Benjamín, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Quién nos iba a decir en aquellos tiempos juveniles de Oviedo, cuando puede que no existiera ni internet o la estuvieran inventando en algún país extraño? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a acabar hablando a través de una cosa que se llama plataforma, con la gente de medio mundo, con tantas personas que hoy están con nosotros, que íbamos a acabar hablando de derecho y cine? Pues Ya, lo dicho, bienvenido, Benjamín, muchas gracias. muchas gracias, Toño. Mira, acabas de decir buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, que era lo que decía Miguel Ríos en los años 80, o sea que entonces no había internet. Encantado de estar aquí. Como ya indicaste, eres mi maestro, mi director de tesis, quien me introdujo en la academia, y para mí es un placer, desde todo punto de vista, estar aquí. Y más hablando de Derecho y Cine, que es a lo que me dedico últimamente con más pasión. Con mucha pasión, ciertamente. Bueno, y entonces pues, comencemos a charlar y como ocurre en algunas familias, empezamos por preguntarnos cómo nos va la vida y luego ya las cuestiones delicadas después del segundo trago, ¿no? Pero, ¿cómo fue que te hiciste profesor de filosofía del derecho y qué tal te sigues sintiendo en este oficio peculiar y en esta materia tan especial, ¿no? Ya, bueno, me sigo sintiendo muy bien. El origen, yo tenía otros objetivos, tampoco había pensado demasiado en qué debía hacer cuando acabara la carrera, pero en todo caso no me dedicaba a la universidad y estaba ejerciendo en aquel momento cuando un amigo se presentó en el despacho, charlamos, le dije que la abogacía, el ejercicio de la abogacía no era lo mío, no me encontraba demasiado a gusto y me dijo, ¿por qué no hablas con Juan Antonio García Amado? Y te planteas una tesis. Bueno, y hablé con Toño hablé contigo a partir de ahí. Recuerdo perfectamente, en la medida que yo puedo recordar perfectamente, pero bueno, recuerdo la conversación que mantuve contigo, donde me propusiste diversos temas, ¿no?, que podían ser objeto de una tesis doctoral. Recuerdo que me hablaste de la relación derecho y moral, que me pareció apasionante. Digo, eso me gusta. Pero y entonces tú recordaste, esto le gustaría a otro profesor, etc. Bueno, ¿cuándo? Cuando citaste, ¿no? Apuntaste el tema de la filosofía del derecho del franquismo, porque me sentía vinculado, es decir, yo nací durante el franquismo, etcétera, pues sin duda opté por ese tema. Y eso marcó en buena medida la carrera académica porque mi especialidad, por decirlo de alguna forma, es la historia del pensamiento jurídico español de contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, pero luego fui abriendo, digamos, otros derroteros y al final me encontré con Derecho y Cine y ahora disfruto en buena medida con Derecho y Cine. ¿Y cómo fue, por cierto, aludes a tu tesis doctoral y a tu gran especialidad en la historia del pensamiento jurídico español y son muchas y muy notables tus obras en ese campo y en particular ese estudio pionero y tan completo que hiciste sobre la filosofía del derecho del franquismo? Y además tú tienes, digo, para los que nos oigan y sean aficionados a esas materias, tú tienes una virtud no tan abundante en nuestros tiempos, que es la de la objetividad, ¿no? Te apasionas investigando la historia de la filosofía del derecho en España tan problemática, pero suele ser ecuánime en tus juicios en medio de tanto maniqueísmo como suele darse. Bueno, pero estabas en esas cosas y de pronto empezaste a coquetear con lo del derecho y cine. ¿Y eso cómo fue? ¿Qué lo desencadenó? Sí. Fue una cuestión casual. Primero que decir que evidentemente yo no tuve una idea genial, esa idea la tuvo mucha gente. Es decir, es obvio que la relación entre el derecho y el cine lo utilizan. Toño, tú mismo utilizabas el cine, lo sé. En ese sentido, en el año 2000 apareció un número de la revista Nosferatu vinculada al Festival de Cine de San Sebastián, que se titulaba Cine y Derecho. Y recuerdo cuando vi aquel número en la librería Johan Guren y lo compré. Y hablaba efectivamente de lo que luego ya empezamos a llamar derecho y cine, de películas jurídicas y de cómo el derecho encontraba un reflejo, un reflejo fílmico, diríamos ahora, un reflejo en la cinematografía. Y entonces la cuestión fue esta, que en mi cabeza dije, tenemos que implantar una asignatura de derecho y cine.
¿Por qué lo dije? Me acuerdo, se lo conté a Chus, luego a todos los compañeros, todos participaron muy bien. ¿Por qué pasó por mi cabeza? Porque yo me dije, qué bien lo habría pasado yo durante la carrera de Derecho si alguien hubiera puesto en marcha algo así. Un cineclub jurídico, que podría haber sido, porque en aquel entonces el cineclub era algo normal, ¿no? Y poco a poco, al principio casi sin medios, pusimos en marcha una asignatura que fue Derecho y Cine. Asignatura que vivió durante entre 12 y 15 años y que dio clase a miles y miles y miles de personas. Digo esto porque en un curso dimos clases a 700 personas. O sea, que dimos a miles de personas. Y fue una experiencia, la verdad es que apasionante. Todavía hoy me encuentro alumnos por la calle y me paran y me preguntan por la asignatura y me dicen, fue lo mejor que tuve en la facultad. Entonces, bueno, pues eso. Y luego la asignatura fue muy peculiar, porque claro, era un salón, era como el aula magna, que era como una sala de cine, y entonces era ver una película, y después el profesor daba una clase al hilo de la película, etc. Claro, o sea, había mucha relación personal entre la gente, tal. Y luego, eran gentes que provenían de todas las carreras, no solamente de Derecho. Y entonces te encontrabas con que utilizaban las perspectivas más extrañas que te podías imaginar. Y en una ocasión, recuerdo una clase sobre las normas, qué son las normas, se proyectó el estudio de Truman y después di la clase sobre las normas. Y al final un alumno pidió la palabra y preguntó, ¿y cuál es el fundamento químico, la realidad química de las normas? Y dije yo, ninguna. Y dijo, bueno, entonces no existen. Eres tú un estudiante de química o de ingeniería química y pensaba que solamente existía lo que tenía una realidad, lo que se materializaba con una realidad química, y si no, no existía. Las normas, por tanto, no existían. Entonces, Claro, bueno, eso confirma nuestra vieja sospecha de que los que cultivan las ciencias duras realmente son duros, pero de cabeza, ¿no? Es que en este caso era muy claro, además, ¿no? Porque, en fin, pero no deja de ser interesante, porque era aplicar una perspectiva absolutamente ajena a la cuestión al mundo del derecho. Los médicos, los alumnos de medicina, que suelen ser muy buenos estudiantes, también aportaban perspectivas muy, muy novedosas. Fue muy interesante, muy interesante. Lo pasamos muy bien. Ese fue el Y, primer paro, sí. ¿Y cómo empezaste a escribir? ¿Cuáles fueron tus primeros escritos sobre derecho y cine? Y recuérdanos un poquito también, aunque sean a grandes trazos, que tu abundante obra, los libros que tienes publicados sobre la materia. Sí, lo primero que sacamos fue un libro sobre pena de muerte y cine, porque la pena de muerte es un tópico cinematográfico, entonces casi es natural que se plantee esa cuestión, ¿no? Colaboramos todos los compañeros del área y otros de otros lugares de España. A partir de ahí, seguí escribiendo, porque pienso que el cine es un instrumento didáctico, pero no solo es un instrumento didáctico. El cine refleja el mundo, y entonces el cine, cuando refleja el derecho, está reflejando los problemas del derecho, está reflejando los problemas que inquietan, que afectan a la sociedad en el momento presente. Y bueno, en ese sentido me parece que es un estudio de sociología en buena medida, ¿no? Y entonces, bueno, me puse a escribir. Y la gran obra que escribí, la escribí con un amigo, Pablo de Cima. Pablo de Cima había sido alumno mío y entonces entre los dos escribimos un libro mano a mano que era Derecho y Cine en 100 películas, una guía básica, que apareció en 2004. La cuestión es que hace años este libro quedó descatalogado, no existían ejemplares en el mercado, y entonces le propuse a Pablo sacar una segunda edición. Él no está por labor, porque está dedicado a otras cuestiones, yo dudé mucho porque es un libro muy laborioso, pero al final lo hice y entonces salió, que es este libro. De hecho tiene con el que estoy muy contento, porque tiene defectos, evidentemente, todo libro tiene defectos, pero las 100 y pico primeras páginas hace un análisis, un estudio de lo que es el derecho y cine. Y analiza las distintas perspectivas, temáticas, etc. Y entonces Benjamín, recuérdanos el título de ese libro, que lo has dicho un poco precipitadamente. Derecho y cine en 100 películas. La segunda edición son 600 y pico, 650 páginas más o menos. Y aquí uno se encuentra con, primero, qué es derecho y cine. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de derecho y cine y no de cine y derecho? Cosas así. ¿Existe el cine jurídico? ¿Qué argumentos jurídicos ha acogido
el cine, bueno, voy desgranando, digamos, los problemas y luego se analizan 100 películas desde una perspectiva jurídica, bueno, o con, sí, desde un punto de vista que tiene interés para el derecho. Y este, digamos, que fue el título así de referencia más... Luego saqué un libro que se titula Un vademecum judicial, cine para jueces, en la creencia, y la sigo manteniendo, de que el cine puede enseñar mucho a los jueces. Libro que cuando apareció Derecho y Cine en películas, la primera edición, contactaron con nosotros, luego quedó nada y tal. Contactó con nosotros el Tribunal Supremo de Ucrania, porque quería traducir el libro al ucraniano para dar clase a sus jueces, ¿no? Luego quedó nada el asunto, ¿no? Porque en Brasil intentó traducirlo. Luego apareció un vademecum judicial, cine para jueces. Luego aparecieron bastantes artículos sobre materias muy diversas. Por ejemplo, tengo porque dirigí un proyecto de investigación con gente de muchas universidades y sacamos muchos libros, ¿no? Por ejemplo, saqué un artículo que es gracioso, simplemente recopilatorio, pero que tiene su interés, que es el derecho en la comedia. Claro, porque el derecho es algo muy serio, pero el cine, las comedias se ríen del derecho. Y entonces, como voy analizando los hermanos Marx, Billy Wilder, Woody Allen, etc., y el derecho aparece siempre. Aparece siempre, ¿no? Es como Alexi cuando dice que este país es una república democrática y justa, pues podemos con eso, pues se pueden hacer chistes. Y Woody Allen los hace precisamente con eso. Robert Alexi publicó en la colección de Derecho y Cine de Charles Blanc un libro sobre Star Trek con Alfonso García Figueroa. García Figueroa, efectivamente. Sí, sí. Yo creo que tú vas a mostrar en el curso que el cine es extraordinariamente apropiado para enseñar sobre derechos humanos y para reflexionar sobre derechos humanos. Y luego te voy a preguntar sobre eso en detalle. Pero si yo te planteara si tú te ves capaz de hacer una guía para la enseñanza de cualquier materia jurídica, penal, el procesal, el civil, el tributario y tantas otras cosas, ¿tú crees que el cine ofrece herramientas para cualquier profesor de derecho o para cualquier abogado experto en cualquier materia? Sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Primero, lo que a mí me extraña y me sorprende es que, pudiendo utilizarse el cine en la didáctica del derecho, en la enseñanza del derecho, no se utilice. Me parece un desperdicio. Por cierto, Carneluti, en los años 60, ya lo dijo, qué fácil sería utilizar el cine. ¿Y entonces por qué no lo hacemos? Los historiadores vienen haciéndolo desde hace muchísimo tiempo, los filósofos, los sociólogos, los antropólogos. Los juristas no, porque les parece que el cine es una cuestión menor, no sé, y entonces no lo tienen en cuenta. Y sin embargo, resulta, de nuevo, sorprendente que el estudiante de esta asignatura no vea ciertas películas. La cuestión es esta, es sencillo, la cuestión es sencilla. El cine, como tantas otras cosas, tiene una imagen fílmica. Y esa imagen fílmica podemos utilizarla de 1000 maneras distintas para conseguir 1000 objetivos. ¿Por qué no lo hacemos? Me parece absurdo, desde luego. Y entonces sí, por supuesto, Toño, estoy dispuesto a someterme a... ¿Puedo ponerte a prueba? Bueno, a ver, para que te confíes, voy a comenzar por lo que seguramente sea muy fácil para ti. A ver, dime unas poquitas películas de derecho penal que le sirva muy bien al penalista para explicar a sus estudiantes los fundamentos del derecho penal o los grandes problemas. Vale. Yo... Bueno, si tengo que buscar varias, tengo que buscar, entonces echaría mano del libro y tal. Pero yo lo digo así de claro. Un estudiante de Derecho Penal no puede no ver la naranja mecánica. No puede no verla. Sencillamente, tiene que ver la naranja mecánica. Y cuando los penalistas le plantean la cuestión, retribución o prevención, o defensa social, o no sé qué, eso ya está en la película. No se puede renunciar a eso. Y bueno, luego... El secreto de sus ojos, Argentina, ¿no? Que es que Harry el Sucio, bueno, Harry el Sucio es la perfecta imagen fílmica del derecho penal del enemigo.
es sencillamente, cuando Gunther Jacobs saca su tesis sobre el derecho penal del enemigo, eso ya lo había dicho el inspector Callahan en los años 70, mientras pegaba un tiro al peligroso criminal Scorpio y tal y cual. Eso ya estaba en el cine. Es curioso, es que el cine a veces se adelanta a la realidad. Se adelanta a la realidad. El caso von Metzler se llama, el que provoca toda la polémica sobre la tortura en Alemania. Ese caso está narrado perfectamente por Richard Fleischer en Impulso Criminal en el año 59 y después en el año 71 exactamente el mismo caso que hace que todos los penalistas se pongan a discutir. Está en Harry el sucio. Es Harry el sucio, sencillamente. En penal te ponemos buena nota. Puedo seguir, Vamos a complementar el derecho sustantivo con el derecho procesal, siguiendo los esquemas clásicos. Ahora una buena película o alguna buena película para procesalistas teóricos o prácticos. Bueno, para procesalistas, para mí es un género de dudas, que es una película, porque yo la pongo entre las mejores películas que puede haber para enseñar derecho. De hecho, mis alumnos, lo primero que hacen llegar a la facultad es ver esta película. Es 12 hombres sin piedad de Lumet, del año 57. Es sencillamente casi la narración en tiempo real de los entresijos de un jurado. Cómo discuten, cómo se enfadan, cómo se ponen de acuerdo, etc. Cómo deliberan. Esa es la cuestión, cómo deliberan. Y entonces sería perfecta. Pero luego el cine clásico norteamericano, Anatomía de un asesinato, etc. Todo el cine judicial, pues para un procesalista. Cito, y luego lo puedo citar en otras disciplinas, pero también una película es muy interesante, simplificadora quizás, pero que muestra las dos grandes tendencias del derecho procesal, ¿no? Y es el crimen de Cuenca. O garantismo o no garantismo, señores, no hay más, o uno u otro. Bueno, tendencialmente, pero o uno u otro, hay que elegir. Y entonces es una película, me parece, también es una gran película introductoria para un alumno de Derecho, más allá de las escenas duras que tiene y esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos al derecho privado un rato y ahora una de derecho de familia, que seguro que nos escuchan y nos ven muchos abogados o en general dedicados a esa materia. Bueno, de derecho de familia, hay un tema muy clásico en el cine que es ¿con quién se quedan los hijos? Es esta pregunta, ¿no? A la que el juez tiene que responder, ¿no? Y el origen de esta pregunta se encuentra más o menos en 1920 con el chico de Chaplin, porque Chaplin se convierte en padre adoptivo. Y entonces tenemos que preguntar a un juez, oiga usted, y le da la adopción a Chaplin, a Charlotte, en concreto. Y ese argumento luego se repite en el cine muchísimo, ¿no? Kramer contra Kramer parece perfectamente otra película. Ken Loach, Lady Bird plantea lo mismo. Es decir, ¿qué pasa con una madre que se marcha de copas, deja a los niños en casa, se produce un incendio, un niño queda herido, le quitamos los niños, no se los quitamos, tal y cual? ¿Y qué pasa si luego tiene más niños, se los quitamos o los dejamos? Bueno, pues ahí está, y en Kramer contra Kramer es perfecto. La madre se marcha y el padre, que no sabe ejercer de madre, porque entonces los papeles estarán muy divididos, pues tiene que ejercer de madre y aprende. Y luego la madre vuelve y dice, quiero un niño. Y dice, ¿por qué? Porque soy la mujer y tengo derecho al niño. Y va a decir, no, pero ahora soy yo la mujer. Lo que importa es el interés del niño. Y entonces empiezan a discutir y la polémica, quiero decir, es la vida judicial misma, ¿no? Que está en... Toño, pero espérate, que tengo que citar, porque a mí me parece una película sencillamente maravillosa y desconocida. Y pienso que un profesor de derecho de familia, de derecho matrimonial, no puede no utilizarla. Estoy como antes con la naranja mecánica. No puede no utilizarla porque es el mejor ejemplo de lo que es el régimen económico del matrimonio, que es de los hermanos Cohen, hombre. Tengo que buscar el título, Dios mío. Te estás haciendo un poco mayor. Crueldad intolerable. Crueldad intolerable. Es el régimen económico. Eso es una clase sobre el régimen económico del matrimonio. Oye, mira, Benjamín, aquí están en el chat haciendo sus aportaciones. No te voy a volver loco con todo esto, pero dice, de familia, la película Yo soy Sam. Ahí te cazamos. Sí. No, sí, no, la vi. Bueno, pero no, todo... Sí, dime.
Yo soy San pasa lo mismo. Es un padre que con una deficiencia intelectual muy grave, que, pues, tanto que tiene una edad mental de unos 7 años y se queda con la niña, que tiene, pues no sé, 7, más o menos igual. Entonces, lo que hace el cine, que juega con otras emociones, es decir, el padre tiene que quedarse con la niña y tal. Bueno, efectivamente tiene que quedarse, no lo sé, pero quiero decir, es un problema. Desde luego no es una... Como la película suele decir, sí, el padre tiene derecho a quedarse con la niña. Y la niña tiene derecho a que el padre se quede con ella. Bueno, ya. Bueno, pero estas eran las preguntas fáciles para que te confiaras. No. Si nos ponemos un poquito más rebuscados y pensamos en derecho de daños, en responsabilidad civil. En derecho de daños. Vamos a ver. Sí hay, bueno, si no recuerdo mal, porque tampoco las estamos muy presentes, Erin Brockovich y Acción Civil son casos de responsabilidad civil. Hay un caso de responsabilidad civil extracontractual precioso, que es de Billy Wilder. Billy Wilder tiene 2 o 3 películas, nada más, hombre. En Bandeja de Plata. Walter Matthau haciendo de abogado porque su cuñado se cayó y entonces va a sacar un pastizal a la casa de seguros, que tal y cual, y entonces todo lo que... Bueno, vas bien. Sería la más, vas bien. El más difícil todavía. ¿Y alguien habrá conseguido hacer una película decente sobre derecho de contratos o obligaciones y contratos o así? Bueno, sí, claro. Bueno, tendría que pararme a pensarlo, pero vamos a ver. Sobre los seguros, sobre el contrato de seguro, Perdición, de Billy Wilder otra vez. Si queremos instituciones de derecho mercantil, la letra de cambio, uno dice, pero ¿cómo la letra de cambio va a ser un argumento de una película? Bueno, pues Plácido, de Berlanga, es una película que gira en torno a la letra de cambio. O sea que, sí. Luego, si quieres más, ya tendría que buscar, ¿no? Pero sí. Bueno, pero a que no vas a ser capaz de encontrar ninguna sobre derecho tributario, que era algo que estaban preguntando aquí en el chat también. Ya le está la concurrencia como encontrando gusto a esto de torturarte. Mira, luego te pregunto sobre películas sobre tortura. Derecho tributario. Bueno, esta mañana he acabado de ver una película que ya la había visto, El Capital de Costa Gabras. Muy interesante desde muchas perspectivas. ¿Cuál? Perdona, ¿el título era? El Capital de Costa Gabras. Sí. Donde aparece el Estado social, los impuestos que hay que pagar, o sea, que podría aparecer. Y luego hay una película clásica, una maravilla de película. Por cierto, quien quiera ver el liberalismo reflejado en el cine, que vea esta película. Y por cierto, que no recuerdo cuál es el título original, pero desde luego la traducción al castellano no tiene nada que ver con el original, que se titula Vive como quieras. Ya la conocía, pero fui a ella porque ahora estoy estudiando la libertad en el cine. Entonces, claro, el título me dice, tengo que vive como quieras. Y ahí aparece un inspector de Hacienda en busca de uno de los personajes tal cual, a detenerle, porque nunca ha pagado un impuesto. A lo que él le responde, es que yo no creo en los impuestos. Y a partir de ahí se produce una discusión entre este anarcocapitalista y el inspector de Hacienda, que es precisamente la discusión entre sociales y liberales, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero debes de tener en la audiencia algún primo o amigo tuyo que quiere que pasemos a preguntas fáciles para ti, porque te dice, ¿y algo sobre derecho del trabajo? Bueno, eso tengo escrito además, o sea que eso lo vi todo. Bueno, dale, vamos, pues exhíbete aprovechando la pregunta de tu primo. Bueno, pero es que yo ahí sí, yo creo que tiempos modernos sí que hay que verlo. Tiempos modernos. Quien quiera encontrar el origen del derecho, bueno, es que, bueno, luego te lo desaparezca, pero hay una película, o sea, yo pongo el origen de todo esto, de derecho y cine y de derechos humanos del cine, el origen yo lo pongo en 1916 con Intolerancia. En Intolerancia está todo. En Intolerancia está toda la historia del cine, desde lo que a mí me interesa, desde mi perspectiva. ¿Vale? Y entonces, el cuarto episodio de Intolerancia, se llama el episodio moderno, o The Mother and the Law, la madre y el derecho, la madre y la ley. Ese episodio ya aparece el derecho del trabajo. Y aparece la reducción de los salarios, las malas condiciones, la huelga, las manifestaciones, el paro. Y aparece todo lo que luego va a... Eisenstein, soviético, va a copiar de Griffith, un racista que acaba de hacer El nacimiento de una nación, va a copiar de Griffith la representación fílmica de lo que es una huelga y lo que es una manifestación, etc. Bueno, pues ya empieza ahí.
¿no? Y luego yo diría, bueno, es que hay tantísimo que ver que ya se me escapa, pero bueno, Metrópolis de Friedland, que es una perspectiva conservadora sobre el derecho laboral y sobre el laboralismo. Y yo diría que hay que ver Tiempos modernos, ¿no? De Chaplin, porque Tiempos modernos es el fordismo, y es el nacimiento del derecho laboral en buena medida. Y luego, bueno, para acabar, porque hay cine laboralista en Italia. Bueno, en Italia, mi último gran descubrimiento, tengo que decirlo, mi último gran descubrimiento fue que el neorrealismo es la imagen fílmica del Estado social que se está creando en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Todos los derechos sociales aparecen recogidos en Ladrón de Bicicletas, en Milagro en Milán y en Humberto D. Lo que se llama. Esas tres películas de la trilogía neorrealista, ahí aparece todo el Estado social italiano. Igual. Por cierto, tú en tu curso, tenemos que hablar un poco también de eso, en la última sesión de tu curso hablas de los derechos sociales y te refieres específicamente a Ken Loach, ¿no? Sí, es que Ken Loach es el cineasta social por excelencia. Entonces, bueno, esto deriva de que durante unos años di clase de derechos humanos a los alumnos de trabajo social. Entonces, claro, cuando me puse a dar clase de derechos humanos, yo empecé a ver, bueno, realmente lo que les interesa básicamente son los derechos sociales. Entonces, los derechos sociales me llevaron a la cuestión social. La cuestión social me llevó al Estado social, a los derechos sociales y al cine social. ¿Y quién es el mejor representante del cine social en estos últimos tiempos? Ken Loach. ¿Qué dice la cuestión social? Todo lo social, ¿no? El Estado social. Tal. Dice, la sociedad no puede desentenderse de los problemas de los individuos. Si una persona no tiene educación, eso a la sociedad no le puede resultar indiferente. La sociedad tiene que intervenir y el Estado tiene que intervenir. Bien, ¿quién expresa esto en el cine? ¿Y quién es el gran defensor de los derechos sociales en el cine? Es Ken Loach. Y lo tiene, vamos, es que es en toda su filmografía, lo reitero una y otra vez. Riff Raff, que puede valer como cine laboralista, pero estoy pensando, es que hay una película que es un biopic sobre un socialista irlandés. Jimmy's Hall. Jimmy's Hall es la explicación del Estado social. Jimmy, el socialista crea un centro social en su pueblo. Y ese centro social es el germen de lo que luego va a ser el Estado social. Es como la comunidad no es indiferente entre los problemas de cada cual. Si usted está en paro, a nosotros no nos resulta indiferente, nosotros ayudaremos. Y así, con esto, Ken Loach tiene un documental, tiene un documental que es cómo se crea el Estado social en Inglaterra y cómo cae el Estado social en Inglaterra. Y es una clase sobre el Estado social, ese documental. No hay mejor clase que esa. Pero no se puede hacer mejor clase. Dando un cierto salto, me estoy acordando de cuando un amigo que también de vez en cuando hacía sus incursiones en derecho y cine, explicaba la problemática jurídica sobre el aborto con las normas de la Casa de la Sidra. Sí. El aborto, el aborto está muy representado en el cine. Sí, claro. Oye, bueno, están preguntando, te voy a liberar pronto de esta tortura, pero muy interesante la pregunta también sobre derecho al medio ambiente y cuidado de la tierra o derechos de la tierra. Así a bote pronto, ¿qué película se te ocurre recomendar? Cine ecologista. He visto cosas últimamente. La de Imamura sobre la bomba atómica, por ejemplo. Erin Brockovich citaba antes. Pero hay mucho cine ecologista. Y un poquito, por seguir y acabar, y un poquito de constitucional. Yo constitucional recomiendo siempre, para mí, recomiendo siempre Missing de Costa Rica, desaparecido. El golpe de Estado de Pinochet, sobre eso hay muchísima filmografía, pero yo recomiendo esa película. Como lo que ocurre en esa película, ¿no? Pues que desaparece un chico, la novia, el padre lo buscan, tal. Y detrás de todo eso son sucesos que están ocurriendo, pero ha caído una constitución y se está elevando una constitución nueva.
Entonces, detrás de todo eso, de los sufrimientos, de las felicidades, de las alegrías, de todo lo que está pasando. Y entonces, a veces pienso, ¿no? Yo, como experimento, yo le pondría a Kelsen esta película y le diría, interpréteme usted esta película, por favor, ¿no? Bueno, a ti te diría lo mismo, pues, por ejemplo, con 12 hombres. Yo puedo buscarme al autor. O puedo, Harry el Sucio, Ferraioli, por favor, interpréteme esta película. Pero, claro, es que está hecha para ser interpretada por él, ¿no? Y en este caso yo diría que... Me está tentando preguntarte qué película pondrías para que la interpretara Atienza. Bueno, hay 12 hombres también. No, Atienza y tú, 12 hombres. Está hecha para vosotros, no, claramente. o más. Es más, Atienza la cita en su libro, la argumentación, el último, el tratado, la cita en algún momento refiriéndose a alguna cosa en particular, pero no es esa cosa en particular, esto es toda la película. Porque lo que vosotros decís, derechos a argumentación, bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis la imagen fílmica de eso. Mira, pues si contestas bien esta, ya te ponemos la máxima calificación. ¿Y derecho canónico? Bueno, de eso podría haber muchísimo, porque, vamos a ver, porque por una sencilla razón, hay un cine católico, ¿no? Claramente. Y entonces, Hitchcock tiene Yo Confieso, que es una maravilla, porque ¿de qué trata Yo Confieso? De el deber que tienen los sacerdotes cuando confiesan a alguien, deber que no tiene ninguna excepción, de no contar a nadie lo que ha escuchado en confesión. Y eso es un deber jurídico, castigado con la pena de excomunión, ¿no? Y entonces en la película, como sabéis, Yo Confieso, lo que ocurre es que un asesino se confiesa con un cura y le dice que él es el asesino, y luego acusan al cura de ser el asesino. Y él no puede decir nada entonces, porque entonces rompería con su deber de sigilo, que llaman, ¿no? Bueno, pero esta, por ejemplo, pero luego la así gran superproducción católica, vamos a ver, es de Otto Preminger, de los años, que no era católico, Otto Preminger, aunque fue educado en un colegio católico, pero yo creo que era protestante. El Cardenal. El cardenal, sí, el cardenal. Ahí aparecen los problemas morales y jurídicos de la Iglesia uno tras otro. Y van el aborto, la eutanasia, los nazis, el racismo en Estados Unidos, y van dando solución a todo eso. Y al final, el cardenal hace una declaración digamos, católica de los derechos humanos. Es una película que aparece justo al año, bueno, más o menos cuando el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia por fin reconoce los derechos humanos y dice, nosotros también creemos en los derechos humanos. Bueno, pues esto lo se dice fílmicamente, lo dice Preminger en El Cardenal, sí. Y ahí está el código canónico y todo eso. Y entrando un poquito ahora en contenidos de tu curso, si no recuerdo mal, tu primera sesión, o una de las primeras, la planteas sobre cine contrario a los derechos humanos, o cine totalitario, sí. Cine de apología del totalitarismo, del nazismo, ¿no? También bueno, es un género. Cine contrario a los derechos humanos. El cine contrario a los derechos humanos, sencillamente, son las películas que critican o censuran los derechos humanos, ¿no? Bueno, y entonces me encuentro con géneros que son, por principio, anti-humanistas, que son siempre contrarios a los derechos humanos. Bueno, dicho todo esto con todas las cautelas, porque sabemos que los derechos humanos no existen, los derechos humanos son interpretaciones de los derechos humanos, y entonces, claro, uno puede decir, esta película refleja los derechos humanos, y el otro puede decir, ¿qué va? Eso es. Bueno, el liberal puede decir una cosa, el conservador otra y el socialista otra, y todo está hablando de derechos humanos y están diciendo cosas distintas. Bueno, pero bueno, dicho esto, yo creo que hay cine que atenta contra los derechos humanos sin ningún género de dudas. En primer lugar, el western de indios y vaqueros, que es un cine realmente, bueno, esto lo contaré en el curso, entonces no os lo voy a contar ahora, pero es un cine con el que yo lo pasé muy bien, porque me encanta el western, y el western de indios y vaqueros me encanta, luego hay que decir, el western revisionista, efectivamente, ¿no? Pero era un cine repugnante, sencillamente. No solamente los masacran, sino que encima los convierten en los malos de la película. Y dicen, teníamos razones para masacrarlos, eran unos salvajes, con estos no se podía vivir. Y esto no es broma, lo que estoy diciendo con risas, pero esto no es ninguna broma. Lo que es un genocidio se aplica perfectamente a lo que ocurrió en América del Norte.
Y en algunos lugares de América del Sur, supongo, pero completamente. Eso me recuerda que en otra sesión de tu curso planteas también la relación entre cine y genocidio y Sí, mencionas sí. algunas películas que tratan de los enormes problemas de derechos humanos, obviamente que se plantean en relación con el genocidio, las prácticas Sí, genocidas. sí. Recuerdo que te dedicas ahí, por ejemplo, a Hotel Ruanda, ¿verdad? Sí, el genocidio ruandés. El genocidio ruandés está, tiene otra película, pero Hotel Ruanda es la más conocida. Esto me lleva, lo plantea el genocidio, me lleva a la cuestión de la adecuación del cine para reivindicar la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica en gran medida es la plasmación del recuerdo que uno tiene hacia los suyos, que fueron antes perseguidos, etc. Yo creo, estoy leyendo ahora sobre la memoria histórica, pero que la memoria histórica es honrar a los que se han ido antes, a los que se los llevaron por delante antes. Ese es honrar el pasado. Y a veces me da, cuando me encuentro con una masacre, un genocidio, digo, este no tiene todavía su película, ¿no? Por ejemplo, creo que me ha aparecido en una de las películas, pero los armenios, hay varias películas sobre el genocidio armenio, pero ninguna era una gran película. Incluso una era de los hermanos Taviani y uno podía esperarse ahí, pues no era una gran película. Y entonces yo me quedé siempre con la idea de, jolín, los armenios también tienen derecho a una gran película sobre su genocidio. Que por cierto, sí, bueno, sí aparece algo en las películas de Elia Kazan, porque Elia Kazan es armenio, yo creo. O si no es armenio, vive cerca de los armenios. Pero eso, faltaba una gran película. En otros casos existe esa gran película. De las que hay, supongo que hay miles, supongo, no sé que hay miles y podríamos dedicar la noche entera a enumerarlas, son las películas que reflejan la vieja cultura machista, ¿no? Claro, Tú hablabas de la degradación de los nativos americanos en el cine enfrentados a los colonos, y lo mismo podríamos hacer o decir del papel de la mujer en tanto cine que la sí, degrada y que respalda la vieja cultura llamada patriarcal, ¿verdad? Pero habrá un cine feminista también. también, claro. En cuanto al cine, por una parte, el cine, si la revolución de la mujer comienza a darse años 50, vamos a poner, pues en Estados Unidos y en Europa, también parte de América, con buena parte de América. Bueno, pero si empieza ahí, ¿qué ocurre con el cine anterior? El cine anterior muestra la realidad tal cual es. Por lo tanto, es un cine machista, pero es un cine inconscientemente machista. O sea, sencillamente muestro cómo es la relación de pareja y entonces, bueno, ese cine no es militantemente machista, simplemente enseña lo que hay, ¿no? Lo mismo pasado, por cierto, con el racismo y con todo esto. Y a partir de aquí comienza a haber un cine y entonces es cómo funciona el cine, que tiene mucho que ver con los derechos humanos. Comienza a haber un cine que comienza a reflejar las transformaciones sociales. Y a la vez que refleja las transformaciones sociales, las afianza. Y entonces es curioso porque cuando Marx decía aquello de vosotros, filósofos, os habéis dedicado a interpretar el mundo en vez de cambiarlo, pues aquí el cine, aquí el cine interpreta el mundo y lo cambia. Está jugando los dos papeles, está transformando, ¿no? Por cierto, que siempre digo a mis alumnas, siempre les digo y les pido y se lo repito una y otra vez, que no pueden dejar de ver una película española que a mí me impresionó mucho cuando la vi por vez primera, tanto que mi memoria falló cuando la volví a ver por segunda vez, y que recuerdo cuando yo la vi por vez primera, yo estaba empezando a estudiar la carrera de Derecho, y dos profesores, uno de Derecho Constitucional y otro de Derecho Canónico, citaron la película en clase, que es un clásico del cine español, que es Calle Mayor, de Bardem. Una mujer española, hispanohablante, etcétera, porque el machismo es el mismo, el machismo católico, no puede dejar de ver esta película para que sepa de dónde viene, para que sepa qué hubiera ocurrido si hubiera nacido en los años 50 en España. Bueno, pues ahí no puede dejar de ver. Y luego,
Y luego el machismo es un fenómeno universal en buena medida, está reflejado en todas las culturas. Es una cosa. Yo descubrí a partir de aquí que es un cine que me ha encantado. Yo no sé, el cine indio, claro, decir que me ha encantado el cine indio parece, pero bueno, pero me he encontrado con un cine indio que me ha impresionado. Así que, bueno, por ejemplo, no sé por qué, como el cine chino no acabo de tener un feeling, pero el cine indio me impresionó. Y lo vi me sentí muy europeo, me sentí muy bien. Y Las a películas de propósito, Rai. Benjamín, tú últimamente te he oído que te has dedicado enormemente a ver cine latinoamericano que no conocías Sí, sí, a sí, sí, fondo. sí, sí, ¿Alguna sí. impresión, alguna recomendación, algún diagnóstico cultural a partir de ese mucho cine de Latinoamérica que has visto últimamente? Bueno, hablé en un artículo que escribí en Argentina, que me publicaron en Argentina, lo titulé El crimen de lesa cinematografía. Y el crimen de lesa cinematografía consiste en que no podemos ver cierto cine, no podemos conocer cierto cine. ¿Por qué? Porque no se distribuye, sencillamente. Entonces, aquí a España, donde compartimos una lengua, cientos de millones de personas, no llegan las películas latinoamericanas. Es una vergüenza. Llega alguna, claro, pero es una auténtica vergüenza. Cuando son maravillosas obras de arte y no podemos conocerlas. ¿Pero qué es esto? ¿No? Y eso es un crimen de lesa cinematografía. Entonces yo comencé a ver cine latinoamericano, estoy trabajándolo bastante, y me he encontrado películas que me han maravillado, entusiasmado, que me han noqueado. Hace poco vi una película en Netflix, por cierto, no recomiendo Netflix, pero en Netflix pude ver Roma, que me parece de Cuarón, que es una preciosidad de película, una preciosidad de película. Pero me encontré sin quererlo, porque no la buscaba. Es decir, voy a ver qué hay, esta mexicana, voy a ver, bueno, a ver, Las Elegidas. Y de repente, de la pantalla de televisión salió un guante de boxeo, hizo boom y me tumbó y me dejó noqueado. Sobre la trata. Es así, quien quiera conocer la trata, que vea esa película. Es impresionante, señores, impresionante, porque uno dice, pero ¿es que eso me puede pasar a mí o a mi hija? Es de un realismo, de una crudeza terrible, y igual que esta película me noqueó, hay otras muchas. El cine colombiano, ¿no? María Llenares de Gracia, por Dios, es absolutamente maravillosa, y otra que me dejó noqueado. Y hace poco que vi de Víctor Gaviria, creo que se llama, ¿no? La mujer del animal. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad tan bárbara que no... en fin. Y luego, pues yo qué sé, cine argentino, solamente las que recibieron el Oscar, ¿no? El secreto de sus ojos, muy bonita, muy jurídica. Farayoli está y tal, la de los desaparecidos. Bueno, no recuerdo ahora. El cine brasileño, claro, es un continente, ¿no? Pero La Ciudad de Dios, como clásico, es... El cine chileno lo estoy viendo mucho. De hecho, acabo de escribir un artículo, tengo que ponerle fin, sobre Miguel Litín, cuya primera película, por luego ya es más cine político. Miguel Litín es el cine de Salvador Allende, podemos decirlo así, pero la primera película, bueno, no, digo, quiero decir, es un cine muy magnífico, o sea, pero su primera película, El Chacal de Nahuel Toro, es sencillamente maravillosa. Esa versión fílmica de un tema que aparece en todos los cines, ¿no? Como aparece A Sangre Fría en Estados Unidos, como aparece el juez y el verdugo en Francia, en España Pascual Duarte, etcétera, es lo mismo, es la circunstancia, como la pena de muerte se aplica a una circunstancia social determinada. Oye, Benjamín, a ver, que te estás emocionando demasiado. ¿Y tú de qué actriz has estado siempre enamorado? Bueno, No, no, no. o actor, seamos No. amplios de miras. No sé, Yo te voy a confesar una cosa mientras lo piensas, ¿no? Que mi esposa sabe. Yo durante muchos años consideré que la mujer más maravillosa del mundo era Andy McDowell. sí, Andy Sí, McDowell. cada uno tiene sus rarezas. A ver tú. Está pasada de moda, ¿no? O sea, No, bueno, también yo estoy pasado de moda, eso ya no quiero cuenta. Y decir que además, Andy McDowell... nuestras oportunidades han desaparecido, pero las de ella y mías, digo. Pero, ¿y tú de qué actriz has estado? Hombre, vamos a ver, yo por una cuestión
de mi propio nombre, ¿no? Yo creo que estaba destinado a ser el protagonista del Graduado, ¿no? El Graduado, porque el Graduado que la interpreta Dustin Hoffman se llama Benjamin. Entonces eso me tocaba a mí. Benjamin es seducido por, ¿cómo se llama? Anne Crawford. Es cuando es el novio de la hija de Anne Crawford, pero luego al final se marcha con ella, que es esta otra mujer. Bueno, también digamos, de tiempo no recuerdo. Aunque quizás si me pongo a pensar, Rita Hayworth podría ser, claro, como una cosa tal. Pero hay o dos actrices que me llamaron poderosamente la atención. Una, bueno, creo que más. Sissy Spacek es una de ellas. Y por cierto, digamos que como durante muchísimo tiempo comenté en Pena de Muerte, Dead Man Walking, de Tim Robbins, me hubiera gustado conocer a Susan Sarandon. No, pero me hubiera gustado conocerlo. Bueno, y si te fueras a una isla desierta, ¿a qué director te llevarías? Es decir, ¿las películas de qué director? No es lo que tú querías que te iba a preguntar. ¿A qué director? Las películas de qué director o directora te llevarías. Es decir, te dicen, tú ya solo vas a ver en el próximo año las películas de este director o aquella directora. Solo puedes elegir uno. ¿A qué te llevas? Entonces, si tengo que escoger a uno así, ¿qué tal? Hombre, Billy Wilder, porque sería divertido, ¿no? Solamente por eso sería divertido, ¿no? Pero bueno, tengo especial querencia por aquellos directores que estudié su filmografía muy a fondo. Y entonces, un Costa Gabras, que me vi toda su filmografía y la estudié, Ken Loach, Miguel Itín, García Berlanga, que me estudió su filmografía, bueno, se me van los nombres. Quiero decir, cuando uno estudia a fondo un autor, te pasa también cuando yo creo que, pues bueno, uno ya encuentra vínculos con él, ¿no? Pero cito a Miguel Itín y a Berlanga. ¿Por qué? Porque la cuestión cultural existe. Es decir, yo cuando veo cine español, buen cine español, hay algo, no sé qué, que yo me estoy viendo ahí. O sea, cuando veo cine americano es más difícil, norteamericano. Porque antes hablamos de cine latinoamericano. Claro, lo que es curioso es cómo se distingue el cine estadounidense, norteamericano, del cine centroamericano y sudamericano. Es impresionante la diferencia que hay, ¿no? Mucho más artesanal con otros temas, otros tópicos, etc. Y ahora supongamos que un abogado litigante práctico lo que trabajan en tribunales día a día te dijera, bueno, me encanta como un adorno cultural esta cuestión del cine jurídico, pero yo creo que a un abogado para su día a día o para su trabajo no le aporta nada. ¿Tú tendrías algún argumento para convencerlo de que su desempeño profesional puede incluso mejorar viendo cine y viendo cine jurídico en particular? Vamos a ver, con respecto a derecho y cine hay muchas perspectivas, ¿no? Estoy de acuerdo con todas. Algunos dicen, es un lujo y como tal prescindible. Sí, bueno, me parece bien. ¿O tiene alguna utilidad práctica? Bueno, el cine, la imagen fílmica, tiene siempre una utilidad práctica en un sentido. El cine funciona como simulador. De tal manera que si yo me intereso por X tema en el cine y comienzo a ver las películas sobre ese tema, yo estoy con una sesión de simulación, los psicólogos lo utilizan, cada vez que veo una película. Y yo me adecuo a esa temática. Si yo veo la enfermedad en el cine, cuando llegue la enfermedad, yo voy a tener una cierta comprensión de la enfermedad. Yo no la he vivido nunca, pero la he vivido en el cine. Y eso hace que yo haya tenido una experiencia, si queréis, inmediata, etc. Yo a los abogados que ejercen, antes de ejercer, yo les diría, tenéis que ver el cine fundamental de los abogados. Hay que verlo. ¿Qué hace un abogado? Lo que hace ese señor que está en esa película. Yo creo que hay que verlo. Cuando un abogado pregunta ¿cómo debe ser? ¿Cuál es el modelo de jurista? ¿No? Bueno, ante esta cuestión uno puede decir, pues mira, léete estos artículos. Vale. O le digo sencillamente, mira,
tienes que ver Matar a un ruiseñor. Porque Matar a un ruiseñor, el abogado, Atticus Finch, es el modelo de abogado por excelencia. Y entonces, ¿y cómo debe ser un abogado? Así, como Atticus Finch, sencillamente. Doy por supuesto que eres técnicamente bueno. Bien, ahora trata de parecerte a Atticus Finch. Porque Atticus no solamente es técnicamente bueno, es comprometido con sus clientes. Si no les cobra, no les cobra. Por cierto, muy importante, vinculado con su sociedad, ¿no? Y honesto, etc. Es el abogado ideal, hay que conocerlos. El joven Lincoln, de John Ford. Hay que ver el joven Lincoln, el Lincoln jurista, ¿no? Es muy gracioso porque antes ha citado Bandeja de Plata, Walter Matthau dice, Lincoln, ese gran político, pero tan mal abogado, ¿no? Pues no, no es un mal abogado, es justo lo contrario, porque no es un abogaducho como él, un maruguero, es un gran abogado. Hay que verse en esos modelos. Yo creo que las películas clásicas del cine clásico de abogados, que tiene, no sé, 10 títulos o algo así, hay que verlo ese. Hay una película preciosa de Bill Wilder, de nuevo, Testigo de Cargo, que, de nuevo, se nos muestra el modelo de abogado, ¿no? Bueno, también no recuerdo ahora. Ni el actor, da lo mismo. Nos muestra algo importantísimo de la abogacía. Es que este hombre se divierte, lo pasa estupendamente. Para él la abogacía es un juego. Yo siempre lo digo, se lo digo también a mis alumnos, ¿no? El derecho puede ser una profesión jurídica que haga, lo decía Bertrand Russell. Bertrand Russell decía en este libro sobre la felicidad, decía, una profesión para ser feliz es la de abogado. Y yo muchas veces me pregunto, ¿y por qué es una profesión para ser? Pues por esto, porque la abogacía, bien llevada, es como un juego. Es como un juego. Y en esta película, Testigo de Cargo, se ve que para Richard Lawton, pero no me acuerdo ahora si, bueno, es un juego. Y él lo pasa, está a punto de morirse porque está un hombre infartado y le dicen que por favor no se estrese, mucho cuidado, no sé qué, pero él no para, porque le apasiona. Lo pasa también tal. Y eso es lo que pasa. La abogacía puede ser un juego, ¿no? Y en ese sentido puede hacernos feliz. Eso te lo enseña el cine. Y bueno, y para acabar, Benjamín, que se nos ha pasado la hora maravillosamente, pero madre mía. si yo no estuviera muy convencido, que sí lo estoy, por cierto, para seguir tu curso sobre enseñar los derechos humanos desde el cine, en 4 palabras, ¿cómo me convencerías o qué me dirías de cómo enseñar los derechos humanos desde el cine? ¿Por qué gana la enseñanza de los derechos humanos mostrándola de ese modo en que tú lo vas a hacer en tu curso? Pues por una razón muy... Hay un libro, Dios mío, hay un libro importantísimo, La invención de los derechos humanos, una maravilla, Lynn Hunt, una historiadora norteamericana, donde dice que los derechos humanos surgen, el origen se encuentra en la literatura. ¿Cómo en la literatura? Sí, en las novelas que se leían. ¿Pero cómo es esto? Porque esas novelas enseñaban a la gente que las leía a ser empática. Si esto es verdad, que los derechos humanos surgen por la empatía, porque las novelas hacen empáticos a sus lectores, entonces la gran revolución, la gran explosión de los derechos humanos, y es verdad, el tiempo de los derechos, como dice Bobbio, la gran explosión cuando se produce en el siglo XX, avanzado el siglo XX, el siglo del cine. ¿Y por qué? Porque el cine es el medio de comunicación de masas más empático, que provoca más empatía en el espectador. Impresionante. Y de hecho, ¿cuál es la mejor herramienta contra la pena de muerte? Contra la pena de muerte. El cine. ¿Por qué? Porque tú pones ahí a un señor, lo matas ahí delante de la cámara y el que está aquí, con la perspectiva de hoy, se siente el mismo morir. Y eso hace que reconozca los derechos humanos. Bueno, eso sería por una parte. Luego, ¿por qué hacer este curso? Básicamente por una cosa, por disfrutar, por pasarlo bien. O sea, yo lo hago, que soy el que lo imparto, lo hago porque lo paso bien. Quiero decir que a mí esto lo paso muy bien. Y diría algo más. A veces se dice de los juristas que son ignorantes. Esto lo leí hace poco. Que son ignorantes. Bueno, me da lo mismo que sean o no ignorantes. Ya no al jurista, sino a cualquier persona.
yo le recomendaría que hiciera el curso por una sencilla razón. Va a aumentar mucho, mucho, y esto es muy importante, su patrimonio cultural. El patrimonio cultural no son los libros que tenemos en casa, el patrimonio cultural son los libros que hemos leído, ¿no? Las películas que hemos visto, la música que hemos escuchado, las conversaciones que hemos tenido. Y en este sentido, el patrimonio cultural de esta persona que venga a este curso va a aumentar, ¿no? Va a aumentar mucho, va a engordar. Oye, Eso y por diría cierto, yo. una cosa muy práctica. Las películas, tú, por ahí he puesto hace un momento y lo voy a volver a escribir aquí, un pequeño vídeo donde aparece el programa de tu curso y las películas que para cada apartado recomiendas. Esas películas que has recomendado son de libre acceso, se pueden encontrar por ahí en YouTube, en plataformas. Y Vamos a esa es ver. una pregunta. Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser tu metodología? ¿Cómo vas a desarrollar tus sesiones? ¿Con diálogo, con exposiciones tuyas? ¿Cómo sería? Vamos a ver. Primero, en cuanto a las películas. Hoy día hay un acceso bastante, bueno, relativamente fácil a las películas. Yo soy un desastre con la informática. Bueno, yo me beneficio de que las bibliotecas de aquí de Oviedo pues tienen un fondo filmográfico de miles y miles y miles de películas. Esto la gente parece que no lo sabe, entonces, pero yo me beneficio mucho de eso. Y luego mucho lo encuentro en internet. Yo habitualmente hay casos excepcionales, pero normalmente utilizo películas muy conocidas, muy famosas, con lo cual es fácil encontrarlas, acceder a ellas. Luego tengo en cuenta que se encuentren abiertos en Internet. Antes quitaba, porque en otro curso que estoy dando ahora les pido que vean Impulso Criminal, que está en la red, que se encuentra, Vencedores o Vencidos, los juicios en Nuremberg, que está en la red, 12 hombres sin piedad, que está en la red. O sea que se pueden ver directamente. Trataré de que las películas que recomiende, de buscar el acceso. Básicamente es eso. En cuanto a la forma del curso, Horror, ¿no lo has pensado? no, sí. Lo que pasa es que yo quiero decir, soy mucho de hablar, entonces, pero por supuesto va a ser un curso muy dialogado, ¿no? Estaba pensando antes que quizás deberíamos ver una película todos juntos, los alumnos y yo, todas las semanas, y también dedicar un poco del tiempo a hablar de esa película, qué temas jurídicos vimos, el que del derecho humano cómo aparece, cómo se implanta, cómo tal. Lo que sí voy a hacer, porque en el último curso que estoy dando sobre derechos humanos y cine, estoy utilizando proyecciones de escenas y está resultando fantástico. Fantástico. Y entonces eso voy a seguir utilizándolo. De forma limitada, evidentemente, porque 2 horas son pocas horas, claro. Ahora me he dado cuenta de que para esto se necesita mucho más, pero bueno, pero en principio es suficiente y vamos a... Oye, ¿tú ves series o es demasiado moderno eso para ti? Es demasiado moderno eso. Me lo Sí, temía. sí. No lo sé. Hace poco, Woody Allen creo que hace poco decía, bueno, estoy empezando a ver una serie. Pero no, además como me dedico mucho a Derecho y Cine, pues bueno, además veo mucho cine clásico también, o sea, no para mí no. Bueno, algunas sí veo, ¿eh? Pero vamos, son cosas muy limitadas, muy limitadas. Oye, ¿y tus hijas participan de tu afición al cine? ¿Se las has transmitido o no? Uf, no lo sé. Sí, mi hija mayor Carmen viene vamos al cine juntos, ¿no? Muchas veces y vio muchas películas que la gente de su edad y eso no vieron, ¿no? Pues sí, hombre, ya sabemos cine juntos, claro, y vamos juntos al cine también, sí. Pero bueno, no sé si te he transmitido, no lo sé. Nunca se Pues, sabe eso. pues muy bien, Benjamín. Muchísimas gracias. Se nos ha pasado Antonio, el tiempo volando. Yo sí, sí. estaré el miércoles en la apertura de tu curso y en la continuación de tu curso también. Y te anticipo que voy a tratar de asistir todo lo que pueda y de molestar todo lo que me apetezca, a ver si de vez en cuando se me ocurre alguna pregunta comprometedora. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ti, por supuesto, a quienes nos han estado escuchando. Sí, te recomiendo que mañana te haremos llegar, o pasado te haremos llegar el vídeo de esta reunión, porque hay un montón de observaciones, de recomendaciones y de Muy consideraciones bien. sobre películas muy, muy interesantes, y estoy seguro de que hasta grandes descubrimientos, a pesar de toda tu erudición, puedes acabar Seguro, haciendo en seguro, las seguro, investigaciones seguro.
que nos han dado. Entonces, lo dicho, muchísimas gracias y yo no sé si hay... nos hemos extralimitado un poquito con el tiempo, por mi culpa, no sé si Adriana y Garzón, a que también les agradezco como siempre su presencia y su ayuda, Adriana y Ricardo Garzón, no sé si tendrán alguna pregunta y si aún habrá tiempo para hacer. Profesor, hay múltiples preguntas, pero bueno, por razones de tiempo sabemos que vamos a tener que limitar algunas de las mismas, por lo que le hago extensiva una que hace Mayerly Mateus y nos dice habla al respecto de cómo vamos a hacer visibles las minorías mediante este recurso que es el cine, visible para que sean sujetos a derechos humanos. Sí, bueno, es un tema con lo que vamos a ver, el cine, en tanto que arma de defensa, de implantación, de protección de los derechos humanos, ha jugado un papel impresionante. En ese sentido, el cine juega o sea, cumple con dos funciones. Visibiliza y normaliza, ¿no? Yo creo que ningún movimiento, como el movimiento gay, movimiento homosexual, lo puede decir con tanta claridad. Porque el cine ha visibilizado la homosexualidad y a partir de ahí se ha normalizado. Claramente, o sea, sin necesidad de, es que yo conozco una pareja homosexual aquí al lado, no, nada de eso, lo ves en la pantalla. Y eso vale para normalizarlo. El poder de la imagen fílmica es impresionante. Y eso vale también con respecto a las razas, con respecto al movimiento feminista, clarísimamente, etc. En ese sentido, la importancia que tiene es impresionante y maravillosa, claro. Muchísimas gracias, profesor. Hago otra que nos hizo llegar Adrián Gastelum y nos dice, pero ¿cómo enseñar los derechos humanos desde el cine? Miento, esta la voy a saltar porque el profesor Antonio se nos adelantó. Como siempre, el profesor Antonio se me adelanta con las preguntas. Y voy a hacer llegar la de Eduardo Gamarra y nos dice, ¿el cine podría considerarse como fuente indirecta para la historia del derecho? Sí, sí, claro, claro, claro. Es una cosa muy curiosa. Muchos de los cultivadores de derecho y cine son historiadores de derecho. Claro, claro. Claro, y en el caso español, que lo conozco más, el cine español refleja perfectamente esta historia de derecho. Es más, es que hay películas que son hitos de la historia del derecho. Hay una película en España, la he citado, que es de Pilar Miró, El crimen de Cuenca. Esa película es del año 79. La Constitución española entra en vigor en el año 78. La censuran. Se abre un proceso. Quiero decir, esa película forma parte de la historia del derecho español. O sea, igual que esa película, muchas otras. Antes citaba, vamos a ver, es que más películas que no pueden dejar de ver. Cuando vienen estudiantes Erasmus a España, son mis alumnos, yo les digo, tenéis que ver, porque tenéis que ver El verdugo de Berlanga. El verdugo de Berlanga es una película, por ejemplo, ¿no?, que nos muestra un verdugo. En España había verdugos. Un verdugo entrañable, ¿no? Por cierto, esta película en documental existe y es impresionante. Es Queridísimos verdugos de Martín Patino, que es la historia, ellos hablando, contando de los 3 últimos verdugos españoles. Es impresionante, porque uno de ellos fue verdugo en Oviedo. Y para llegar aquí a la ciudad, salió un bando de la alcaldía diciendo cuando entre en la ciudad tiene que vivir en las afueras, cuando entre en la ciudad tiene que llevar una campanilla y hacer sonar la campanilla para que la gente lo escuche y se aparte. Un verdugo, que era un funcionario, no era funcionario, pero era un trabajador del Estado. Bueno, pues ahí lo tenemos claro. Y qué bonito la cuestión, la historia y la cinematografía, cómo funciona aquí, de la pena de muerte. La pena de muerte es un universal jurídico que está en todos los sitios, siempre, siempre, siempre. La pena de muerte, todo el mundo lo tenía clarísimo. Pena, por supuesto, todos los filósofos. Y un día nos levantamos de la cama y dijimos, nunca más. Y cambió la historia. ¿No? Bueno, me estoy yendo por los terrenos de duda, pero sí, el cine, claro, el cine es una fuente, la fuente fílmica, el historiador no puede dejarla de lado. Hablamos de historiador de derecho, el historiador en general.
¿no? No puede dejar de lado. Si yo hago una historia de la Unión Soviética, yo no puedo olvidarme del cine soviético, porque lo tengo reflejado. Si hay una historia del franquismo completa, cultural, etcétera, yo necesito hacer una historia del cine franquista o del cine que se hace durante el franquismo, que no es lo mismo, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias, profesor. Y tenemos una pregunta de Alex Arias, donde nos dice, ¿podría participar del curso personas sin formación en temas jurídicos? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que vamos a ver, este curso está pensado, en principio, claro, yo doy clase de filosofía del derecho, entonces doy clase en derecho, pienso en principio en mis alumnos, en gente del mundo del derecho, pero hay otra gente a la que le interesa. ¿A quién? A la que le interesa el cine. Si te interesa el cine, este curso te va a interesar porque sí. Luego a la que le interesen los derechos humanos, para eso no hay que ser jurista ni estudiar derecho, ¿no? Entonces, es un curso que está dedicado a todo el mundo que tenga interés en el cine, en los derechos humanos, en el derecho. Eso no, yo creo que es, en principio, que le interesa a todo el mundo, que va dirigido a todo el mundo. Diría yo. Perfecto, profesor. Compañeros, en atención al tiempo, como comenté en un principio, no vamos a poder dilucidar todas las dudas ni ni expresar todas las intervenciones que pretenden llevarse a cabo. Sin que obste ello, antes de finalizar, me gustaría invitarlos a que examinen la propuesta del curso de enseñar los derechos humanos desde el cine. Vi que mi compañero Ricardo Garzón y el profesor García Amado han estado haciéndoles extensivos tanto el video de YouTube como la página web que, repito, es www.si-lex.es, donde pueden ustedes proceder con la inscripción correspondiente. Me preguntan por privado hasta cuándo se puede llevar a cabo esta inscripción y el tiempo de inscripción está abierto hasta el martes 13 de abril, exactamente dentro de 8 días, un día antes del inicio del curso. Y no obstante ello, debemos decir que los cupos son limitados y es posible que se acaben antes de la fecha en atención a la maravillosísima intervención del profesor Rivalla y lo interesante de los temas que se exponen. También es importante destacar que SILEX es una firma mexicana con la dirección académica del profesor García Amado y la Asociación Comercial de Internet Power en México y CELA Grupo Editorial en Perú. Esto para efectos de que aquellos que vayan a proceder con la inscripción, a veces surgen un poco de dudas con la cuestión de la facturación o la empresa directamente, nada más es para mantenerlos a ustedes al tanto. Agradecemos, por supuesto, que hayan estado con nosotros en el seminario, su permanencia y su actividad dentro del mismo. Vamos a estar en contacto para la resolución de dudas y la realización, por supuesto, de otros seminarios web para más y mejores ofertas. Profesor, ¿va a hacer usted algún comentario? Pues simplemente darte las gracias una vez más, querida Adriana, y enviarle un gran abrazo a Benjamín. Vean la fortuna que tenemos los viejos profesores, ¿no? Ver cómo se van haciendo sabios y también viejos detrás de nosotros, los que fueron un día nuestros alumnos o nuestros discípulos. Benjamín ha sido un lujo y un gran placer que vamos a compartir con muchas personas en este curso y desde este mismo vídeo. Gracias y el miércoles nos encontramos para hablar de cine en un curso de película. Un gran abrazo. El placer ha sido mío. Un gran abrazo. Gracias, Adriana. Gracias a todos y hasta siempre.